mucho te has engrandecido. Por la grandeza de Dios es que nosotros también le alabamos. En el Salmo 116, Salmo 116, aquí nos va a dar la clave de muchas cosas. Versículo 17, ¿ya lo tenemos? Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Es el presentarnos en alabanza a Dios incluye también un sacrificio. Y un sacrificio es algo que se da, que se desprende uno de algo para ofrecérselo ¿a quién? A Dios. Antiguamente habíamos estudiado que cuando la gente se presentaba para dar ofrenda o holocausto a Dios, tenían que escoger de lo mejor que ellos tenían para ofrecérselo ¿a quién? A Dios. Nosotros también debemos de ver la forma de que nuestra alabanza sea lo mejor para ¿quién? Para Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, ¿ya lo tenemos? Hebreos 13, en su verso 15, dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la alabanza. La alabanza no es el asunto de cantar un canto o cantar otro canto. La alabanza surge de nuestro corazón y nuestros labios deben de expresar la grandeza de Dios. Ahora, todo esto debe de ser a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues es lógico, la palabra dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos presentar alabanza a Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa alabanza debe de subir delante de la presencia de Dios para que sea acepta delante de Él. Amén. Vamos a ir nuevamente al libro de los Salmos. Leíamos en el Salmo 106. Un ejemplo de la alabanza a Dios. ¿Amén? Dice, aleluya. Aleluya. La palabra aleluya significa alabar a Jehová. ¿Amén? Por eso se repite tantas veces, aleluya, aleluya, aleluya. Es una invitación para que alabemos ¿a quién? A Jehová. Cuando la gente nos dice aleluya, no sabe que está alabando ¿a quién? A Dios. Aleluya. Dice, alabad a Jehová. Simplemente ¿por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Abrimos nuestros ojos en la mañana, podemos ver que Dios nos permite un día más, y esa es una razón suficiente para alabar a Dios. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan sus juicios, los que hacen justicia. ¿Cuándo? ¿Un día a la semana? Todo el tiempo. Entonces la alabanza que le agrada a Dios es la que surge de nuestro corazón. ¿Quiénes deben de alabar a Dios? Todos.
está lleno los salmos de invitaciones de que los pequeños alaben a Dios, de que las naciones alaben a Dios, de que los ángeles alaben a Dios. Dice la Escritura, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. ¿Cuántos podemos respirar? Debemos de alabar a ¿quién? A Dios. Toda la creación. Hay muchas razones para alabar a Dios. Ya vimos que es porque su misericordia es para siempre, porque la gloria de Dios se manifiesta entre nosotros, porque su amor y fidelidad es delante de cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Vamos a ver unos ejemplos solamente. Salmo 100. En este salmo me voy a detener un momento porque lo hemos enseñado varias veces, pero es importante que lo comprendamos. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos invocando el nombre del Señor, llegamos a este lugar en este día, cuando oramos y le pedimos a Dios que Él se manifieste en medio de nosotros, estamos reunidos como iglesia. Y entonces la presencia de Dios es prometida, porque Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, Él es digno de que le alabemos, de que le adoremos. Y cuando nosotros disponemos en nuestro corazón primero estar aquí, invocar su nombre, debemos de estar preparados para presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y este es un proceso, es un camino cuando empezamos a alabar a Dios y después empezamos a preparar nuestro corazón para adorarle. Hemos estudiado varias veces que la adoración significa presentarnos en intimidad con Dios, abrirle nuestro corazón y decirle lo que en Él hay para Él. Es el momento de decirle, te amo, eres hermoso, eres bello, eres bueno, eres santo, todo lo que Dios es, pero en una intimidad de espíritu. Por eso la palabra dice en San Juan, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén. Este salmo nos habla de ese proceso, de ese camino, de ese cantar alegres a Dios. Por eso cantamos, por eso nos alegramos, por eso damos gritos de júbilo. Mucha gente dirá que estamos locos, que nos falta un tornillo, pero lo hacemos porque la Escritura nos dice cómo debemos de hacerlo. Cantad alegres a Dios. ¿Quiénes deben de cantar alegres? Habitantes de toda la tierra. Hoy mucha gente escoge este día porque tiene una fiesta, porque tiene un convivio, porque va a ir a hacer deporte, porque es el día que va de compras, es el día que escoge para muchas cosas. Pero este día nosotros lo hemos dedicado ¿para quién? Para Dios, para venir a reconocer su grandeza. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová. ¿Cómo debemos de servirle? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y tenemos que reconocer esto, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su Padre. Entrad por puertas, ¿con qué? Con acción de gracia. Uno de los motivos por los que estamos aquí es porque estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Entonces, por eso nos motiva a estar delante de la presencia de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hemos comparado ese proceso con el tabernáculo de reunión. Cuando entraban por la puerta principal, primero estaba el lugar del sacrificio. Había una pila primero donde se lavaban los utensilios y se lavaban las personas para presentarse delante de Dios. Después estaba el altar del holocausto.
donde elevamos nuestra alabanza delante de Dios. En el lugar santísimo, en el lugar santo, estaban los panes de la proposición, el candelabro que representa la luz de la iglesia, y a la entrada del lugar santísimo había un altar más pequeño, que era el altar del incienso, y ese altar se quemaba el incienso, y el incienso representa la adoración delante de Dios. Entonces nosotros vamos por ese proceso acercándonos cada vez a la presencia de Dios. Y cuando entramos en intimidad con Dios, porque antes no se podía hacer, pero hoy lo podemos hacer, por la sangre preciosa del Señor Jesús, que nos abrió espacio para tener intimidad con Dios. Por eso cuando Él derramó su sangre, dice la Escritura, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Hoy tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando estamos aquí? Muchos nos preparamos, estamos aquí, alabamos a Dios, pero al momento de entrar en esa intimidad, en esa presencia, nos distraemos, estamos en otra cosa, empezamos a ver, empezamos a observar. No, hermanos, es el momento de aprovechar, porque estamos delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces dice que debemos de hacerlo. También dice la Escritura que lo tenemos que hacer con instrumentos musicales. Salmo 150. Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario. ¿Dónde está el santuario de Dios? ¿A dónde tenemos que ir a adorar? Unos podrían pensar en su mente, no, pues aquí, porque este es el santuario. No, el santuario somos nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Pudiéramos hacerlo aquí, pudiéramos hacerlo en un parque. Hemos tenido reuniones en un parque, en una casa, bajo un árbol, donde estemos reunidos invocando el nombre del Señor. Ahí es donde Él se va a manifestar. Amén. Dice aquí: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Al ver, hoy queremos poner las ventanas, pero a veces es importante que veamos la extensión de su creación, de la hermosura de las cosas que Dios ha creado. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y ¿qué? Y danza. ¿Amén? Alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Entonces lo hacemos con instrumentos musicales. Algunos traen panderos, algunos traen sus manos y palmean delante de Dios. Dice aquí con danza, aunque no es el tema, pero lo voy a medio tocar un poco, porque a veces hay cierta idea sobre este asunto de la danza. Y hay muchas formas en que la gente danza. En algunos casos ya es casi una coreografía, en otros casos lo que le denominan danzar en el espíritu, donde la gente entra en una especie de trance, y si usted repite una estrofa de una canto y canto y canto y se bambolea, su mente llega a establecerse como una especie de trance, ¿no? Y hace cosas que después no recuerda que usted las hizo, ¿no? Pero lo que se está refiriendo a la palabra no es en algo así, de perdernos, o de brincar por brincar, o de hacerlo por hacerlo. La danza es una expresión personal de nuestro cuerpo. Cuando usted está contento, quiere brincar y quiere expresar su alegría. ¿Cómo lo hace? Pues como cada quien, como cada uno siente o le surge ¿qué? Hacerlo. La danza delante del Señor es de la misma manera, es una expresión de mi cuerpo en alabanza. ¿A quién? A Dios. Amén. ¿Cómo? ¿Tengo que hacerlo como lo hace este hermano, como lo hace la hermana? No, tengo que hacerlo como a mí me nace, como es mi forma natural de expresarme. A lo mejor usted se mueve muy poquito, gloria a Dios. A lo mejor usted se mueve más,
usted lo está haciendo no para agradar al hombre, sino para agradar a ¿quién? A Dios. Y debe de haber libertad. Mucha gente que no danza porque dice, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué me va a decir mis hijos, mis papás? Nos preocupa tanto el qué. Mira, de ahí aquel ejemplo, lo voy a tocar brevemente, de David. David tenía en su corazón traer el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, del lugar donde estaba a la ciudad que él había conquistado y edificado, que era Jerusalén, y dice que preparó todo, pero no lo hizo la primera vez de acuerdo a la voluntad de Dios. Él pensó, a veces razonamos, decimos, no, yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo asado. Cuando nosotros anteponemos nuestra visión, nuestra idea a la voluntad de Dios, las cosas no van a salir como. Bien, dice que él se imaginaron que sería muy bueno un carro nuevo, con el mejor boyero, con los mejores bueyes, y así trasladar el arca de donde estaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un lugar los bueyes tropezaron, el arca se movió y el boyero quiso detenerla, y al tocarla, ¿qué ocurrió? Se murió. No era conforme a lo que Dios había establecido. Dice que él se fue triste, angustiado, dejaron el arca en casa de un hombre, sacerdote también, Obed-Edom, y dice que mientras estuvo el arca de Dios en ese lugar, la casa de Obed-Edom prosperó. Dios lo prosperó. Y entonces le dijeron a David, la casa de Obed-Edom ha prosperado porque la presencia de Dios está allí con él. Y entonces ahora él investigó a través de las escrituras cómo es que se debería de transportar el arca. Y ahí decía que eran solamente los levitas, cargándola con sus brazos, con sus hombros, los que debían transportar el arca. Así que cuando empezaron a caminar los levitas con el arca, dice que David empezó a ofrecer holocaustos a ¿quién? A Dios, porque él tenía ese deseo, esa visión de que el arca estuviera en un lugar cerca de él y adecuado. ¿Amén? Y cuando vieron que las cosas iban fluyendo, la alegría empezó a desbordarse, y dice la escritura que David danzaba. Y la palabra que se traduce como danza cuando David lo hacía, dice, de ahí viene aquel canto de remolineando, dice que brincaba dando vueltas violentamente. De ahí el enojo de su esposa, que decía, hoy te has hecho vil a los ojos de los siervos, como un cualquiera has danzado. Y David reconoce diciendo, yo lo he hecho, pero lo he hecho ¿para quién? Para Dios. Aquí veíamos que la alabanza es reconocer, dice, reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué nos hizo? O sea, entendamos quiénes somos y quién es Dios. David le decía a su esposa, mira, yo lo hice delante de Dios, porque Él me sacó de detrás de las ovejas y me puso por príncipe de su pueblo. Amén. ¿Ustedes creen que no estaba agradecido David? ¿Cuántas pruebas tuvo que pasar? ¿Cuántas noches frías tuvo que dormir en una cueva escondiéndose de Saúl? Dice la escritura que Saúl lo perseguía por un lado del monte y ellos se escondían por otro lado. Muchas veces estuvieron a punto de matarlo y Dios le libró. ¿Amén? ¿No estará agradecido David por eso? Él expresaba su agradecimiento, su alegría de esa manera. ¿Nosotros no estaremos agradecidos con Dios? Dice, alabarle. Hay otro salmo que dice, tañed con júbilo, hacedlo bien, hacedlo con inteligencia. ¿Amén? También en el Salmo 149 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Este cántico nuevo que le agrada a Dios no es un cántico aprendido. Hoy en día tenemos pues muchos cantos, ¿no? Tengo ahí una colección de los acordes de algunos cantos, es una carpeta como de 500 hojas o más.
Pero también a Dios le agrada un cántico espontáneo que surge de nuestro propio corazón, algo que nadie aprendió de otra persona, sino que de sí mismo surge para alabar y adorar ¿a quién? A Dios. Alabad, dice aquí, cantad a Jehová un cántico nuevo. Ahora, cuando usted se deja guiar por el Espíritu, por eso dice la Escritura que debemos de alabar en espíritu y en verdad, el mismo Espíritu va a poner palabras en sus bocas. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Entonces es dejarnos guiar, no sin perder el sentido, no sin entender lo que estamos haciendo, pero confiando en que Él nos está guiando para presentarnos delante de su presencia. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre, ¿con qué? Con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Ahora, podemos ver aquí algo maravilloso. Otra parte de la Escritura dice que Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando le cantamos y alabamos a Dios, no es solamente cantar coritos y cantar canciones, no. Estamos en un ambiente espiritual donde el Señor se está entronando sobre nuestra alabanza. ¿Ve? Él habita en las alabanzas de su pueblo. Dice aquí que Él tendrá contentamiento. Él se contenta cuando nosotros le alabamos. Amén. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. Cuando nosotros alabamos a Dios, también hay esa voz del cielo expresando de Dios su contentamiento con nosotros. Hay un canto y hay un versículo que habla, dice, callará de amor, cantará sobre ti. ¿Cómo dice? Nos hará sobre ti con cántico, ¿no? Cuando dice que Dios mismo también canta junto con su pueblo. Amén. Y dice que millones y millones de ángeles le alaban en todo momento. Simplemente lo que estamos haciendo es unirnos a todos esos millares y millares de ángeles que alaban el nombre de nuestro Dios. ¿Cuándo debemos de hacerlo? En todo tiempo. Y nuestra alabanza debe de levantarse delante de la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a ver lo que es la adoración. Vamos a ir a Levítico capítulo 23. 23. ¿Ya lo tenemos? Dice en el capítulo 23 de Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, y serán estas, da el ejemplo de cuáles serán estas santas convocaciones. Hay un mandato de parte de Dios de reunirnos para celebrarle, de reunirnos para reconocerle, de reunirnos para adorarle. Amén. Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29. Dice, desde el 1 vamos a ver. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová,
¿qué debemos de darle? La gloria y el poder. Son de Él. A nadie más le corresponde. Simplemente estamos reconociendo que de Jehová es la gloria y el poder. Dice aquí, adorad a Jehová. ¿En dónde debemos de adorarle? En la hermosura de su santidad. Amén. Cuando el Señor se posa sobre su pueblo, cuando le alabamos, llega un momento en que le vamos a adorar y preparamos nuestros corazones. Y en ese momento, la santidad de Dios se pasea sobre nosotros. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí mismo en el libro de Salmos, pero en el 96. Versículos desde el 7, que es otro salmo que habla similarmente al que leímos. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Cuando adoramos a Dios es lo que le estamos expresando. De Él es la gloria, de Él es el poder. Por eso nos decimos, Él es digno, Él es santo, Él es justo, Él es hermoso. Le estamos dando la honra de vida a su nombre. Dice el 8, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas. Y la primera ofrenda que debemos de traer es nuestro cuerpo, dice la Escritura, como un sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Venid a sus atrios. Ya dijimos que entrar por sus puertas con acción. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Amén. Es la forma en que nosotros adoramos a Dios. Y hay muchos textos que nos hablan de lo que debemos de hacer. Vamos a ir al Salmo 95. Y vamos aquí a detenernos un poquito. Ahora, estas expresiones naturales, usted no debe de danzar porque alguien le dice que debe de danzar. Usted debe de danzar porque surja de su corazón, ¿qué? Hacerlo. Usted no debe de cantar porque alguien más le dice cante. Debe de ser porque usted está entendiendo que eso le agrada ¿a quién? A Dios. Nadie tiene que estarle diciendo levante sus manos, cierre sus ojos, levántese o póstrese. Debemos de dejar que el Espíritu nos guíe, pero debemos de estar abiertos, porque a veces Dios nos quiere tocar, pero si usted está pensando en otra cosa, está ya planeando qué va a hacer cuando salga de aquí, es que dejé esto, es que dejé aquello, es que tenía un compromiso, usted no se está concentrando delante de ¿quién? De Dios. Y eso no es presentar su cuerpo en un sacrificio vivo. Está aquí, pero realmente no está. Entonces debemos de ubicar nuestra situación delante de quién? De Dios. Vamos a leer el Salmo 95. ¿Ya lo tenemos? Venid. Es un llamado. Hermanos, vamos a venir, vamos a estar aquí, vamos a estar reunidos. No es porque el pastor tenga una fijación de que todos tenemos que venir. Es una invitación a disfrutar la presencia de ¿quién? Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ahora, todo esto es un proceso, hermano. Cuando usted viene y cantamos con alegría, pero si usted cantó muy alegre, usted danzó, pero no llegó a adorar a Dios, ese proceso no se cumplió. Se quedó a la puerta del lugar santísimo y no quiso ¿qué? Entrar. Dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia. ¿Cómo vamos a llegar? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes
son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. O sea, todas sus grandezas, todas sus maravillas nos invitan a alabar ¿a quién? A Dios. Venid otra vez. Arriba decía, venid, vamos a alabarle, vamos a reconocerle, vamos a poner júbilo en nuestra vida delante de Dios. Ahora dice, venid en el versículo 6, ¿qué? Adoremos. ¿Y qué más? Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Amén? Miren, a lo mejor nosotros tenemos ya una fijación. Estaba yo meditando, yo decía, cuando estábamos en otro lugar, el espacio pues era similar a este, era un poquito más grande nada más. Y cuando alabábamos a Dios, bueno, se desbordaba la presencia de Dios en ese lugar, y a veces los jóvenes se tomaban de la mano y salían danzando incluso alrededor de las sillas, y nosotros también danzábamos aquí adelante. Pero como muchos años estuvimos en la casa y el lugar donde estábamos alabando a Dios estaba muy ¿qué? Yo no sé cómo cabíamos ahí para tocar, éramos varios hermanos que tocábamos, entonces nos sentíamos así, ya casi no nos ¿qué? Movíamos. Pero aquí tenemos espacio, hermanos. Si se siente que hay poco espacio, sálgase al patio también, hay mucho espacio. Pero dice la Escritura que debemos de manifestar júbilo delante de la presencia de Dios. También en ese lugar llegaba un momento sin que nadie nos dijera, sin que nadie nos estuviera diciendo, hermanos, vamos a postrarnos. No, se sentía la presencia de Dios, y como consecuencia, ¿qué hacíamos? Doblábamos nuestra rodilla delante de Dios. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Amén? Entonces, esa adoración es la que le agrada ¿a quién? A Dios. Arrodillémonos, postrémonos delante de la presencia de Dios. Ahora, como hoy, entonces, muchas veces todo se convierte solamente en una costumbre, en una tradición. Los judíos en el tiempo de Jesús todo lo hacían, sí lo hacían, pero ya no era algo entendible para ellos, ni lo hacían con un corazón sincero, era cumplir por cumplir. Y algunos incluso ya habían distorsionado la idea. Había un grupo que se llamaban los samaritanos, que como no se llevaban con los judíos, pues no iban a Jerusalén a adorar a Dios, sino que ellos en un monte que se llamaba el monte Gerizim habían establecido el lugar de adoración. Por eso es que la samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de ¿qué? De adorar, pero nosotros adoramos en este monte. La religiosidad, la tradición, la costumbre nos va separando de esa relación personal ¿con quién? Con Dios. Por eso Jesús le dice, mujer, te digo que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Amén. Ya vimos que la adoración es el momento de estar en intimidad ¿con quién? Con Dios, de rendir nuestra alma, rendir nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Pero ahora tenemos que entender también, hermanos, que es muy importante estar todos en un mismo sentir, porque usted dirá, bueno, pues yo vengo, yo me concentro y ya yo entro a la presencia de Dios. Pero somos un ¿qué? Un cuerpo. Y si algunos están en otro canal, por eso a veces hay distorsiones espirituales, no crean que es nada más consecuencia de los equipos de sonido. A veces
la alabanza no se da, no se siente, como que no todos entramos, porque no estamos en un mismo ¿qué? No estamos sintiendo exactamente lo mismo. No tenemos claro todos a qué hemos venido. Hemos venido para presentarnos delante de la presencia de ¿quién? De Dios, para proclamarle en medio de su pueblo como el Rey y como el Señor. Y entrar a través de la alabanza, a través del júbilo, delante de su presencia, para rendir nuestra vida en adoración a Él. Amén. Entonces, todo esto que acabamos de estudiar es importante que lo tengamos en mente, en cuenta, porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Voy a volver a leer en Romanos, capítulo 12, lo hemos visto varias veces, una vez más lo leeremos. Capítulo 12 de Romanos. Desde el 1 vamos a leer, ¿ya lo tenemos? Así que hermanos, os ruego, ya vimos que la alabanza se da a Dios por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Hoy estamos presentando nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Amén. Durante la pandemia surgieron algunas cosas, decía Doris, algunas cosas son buenas y algunas cosas quedaron como malas costumbres. Cosas buenas que hoy los padres creo están un poco más atentos a de sus hijos y cuando se les llama rápidamente contestan, ¿no? Y las cosas malas es que pensamos que todo lo podemos hacer a distancia. Hay quien ya piensa que, pues ¿para qué voy a la iglesia si puedo ver el culto? Hay tantos cultos que se transmiten en vivo. Con que me quede en mi casa y vea el culto, pienso como que estoy haciendo lo correcto, pero nos equivocamos porque la palabra dice no, hay que presentar nuestro cuerpo y hay que presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra parte de la escritura dice que nos presentemos, dice, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Así que usted desde que se baña y desde que escoge la ropa que va a traer, debe de tener en mente que debe de venir para agradar ¿a quién? A Dios. Venimos, no porque alguien ponga una regla, una lista, de hermanos, así se tiene uno que vestir y así, no. Debe de tener también nuestra mente la capacidad de entender de qué manera me debo de presentar delante de quién? De Dios. Porque estoy delante de la presencia de Dios en este día. Amén. Ahora, dice aquí, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿cómo? Racional. Entendemos lo que estamos haciendo, comprendemos lo que debemos hacer. No os conforméis, no te transformes a este siglo, no te hagas igual a la corriente del mundo. Debe de haber una diferencia entre nosotros y el mundo. No es un asunto de criticar, pero bueno, ayer estábamos allá y se siente la presencia de Dios y muchos participan y alaban a Dios, ¿no? Pero algunos han caído en ese error de seguir costumbres del mundo. Pongo un ejemplo nada más. El que los hombres usen arete, pues no es algo que sea congruente con lo que dice la Escritura. Ahora, que si se pusieron arete o no se pusieron arete, no es que se vayan a ir al infierno, no. Pero la invitación del Señor es: no te conformes a este ¿qué? A este siglo, no te compares, no te hagas igual que la gente del mundo. Debe de haber una ¿qué? Una diferencia. No os conforméis a este siglo, sino al contrario, dice, transformaos. ¿Cómo? ¿Consiguiendo mandamientos humanos? No. Transformaos mediante la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con
cordura es con razón, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y debemos irnos preparando para lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá cuando venga el Señor? ¿Cuántos anhelan que el Señor venga? Amén. Nada más 2, 3. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Lo que en el cielo va a haber es lo que nosotros ya nos estamos preparando. Amén. Si usted en la alabanza o la adoración se aburre, cuidado, porque en el cielo no va a haber otra cosa más que alabanza y adoración. Después de esto, capítulo 19 de Apocalipsis, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía? Aleluya. Aleluya. ¿Y qué dijimos que significa aleluya? Alabad a Jehová. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, ¿cuál es el mandato que va a haber? Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué ha pasado? Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces la alabanza trascenderá no solamente a este tiempo, sino al venidero. Amén. Así como dice la Escritura que hoy hay cosas que adelante ya no habrá. Cuando dice que la profecía se acabará y la ciencia también, pero el amor nunca dejará de ¿qué? De ser. La alabanza también en el cielo continuará, y la adoración a Dios. Así que, hermanos, preparémonos, porque a eso hemos sido llamados. Amén. Que el Señor los bendiga.